Entonces, para dar inicio a nuestro primer panel, que es el panel introductorio, que es la parte del contexto general de lo que significa y de lo que es actualmente el contexto de cada una de estas variables, ¿verdad?, de la interseccionalidad, frente a la situación, ¿verdad?, que se nos presentan los diferentes desafíos que tenemos al frente de la situación ambiental y de cambio climático. Para ello, me voy a permitir, luego de haber escuchado las intervenciones de nuestras representantes institucionales, tanto del MAR como de CECI, y todos los aspectos metodológicos, tengo el honor de presentar y moderar este panel. Y para ello le damos la bienvenida a las 3 personas que estarán a cargo del panel introductorio, ¿verdad?, titulado La interseccionalidad frente al cambio climático. Y para ello necesitamos tener ya la presencia de Adriana Quiñones, por favor, Ramiro Batzín y Silpa Arriola. Van a ser nuestros 3 panelistas, ¿verdad? Y en esta modalidad del primer panel vamos a presentarles una pregunta generadora, ¿sí?, donde cada uno de los participantes, los panelistas, tendrán la oportunidad de conversar, de platicar, de compartir, ¿verdad?, todo el conocimiento sobre estas variables de género, pueblos indígenas, ¿verdad?, y van a responder a la pregunta generadora que la hemos planteado de esta forma, ¿verdad? Desde su expertise, ¿cuál es la situación actual que se vive, ¿verdad?, desde la variable de género, pueblos indígenas y discapacidad frente al cambio climático? ¿Y qué desafíos presentan cada uno de los grupos en situación de vulnerabilidad? Para dar inicio con nuestros 3 panelistas, voy a permitirme presentar a Adriana Quiñones Giraldo. Ella es originaria de Bogotá, Colombia. Actualmente es la representante del país de ONU Mujeres en Guatemala. Su formación académica cuenta con una maestría del Instituto para Estudios Internacionales sobre la Paz de la Universidad de Notre Dame y una segunda maestría en Economía y Desarrollo Internacional de la Escuela de Johns Hopkins de Estudios Internacionales Avanzados. Su experiencia cuenta con más de 20 años de experiencia a nivel internacional, liderando esfuerzos en las áreas de igualdad de género, eliminación de la violencia contra las mujeres, acceso a la justicia y combate a la impunidad. Ha apoyado a la creación de programas de desarrollo juvenil, de acceso al comercio para beneficio de mujeres indígenas y afrodescendientes, iniciativas de crédito para personas que viven con VIH y SIDA, así como programas de lucha contra el estigma y la discriminación de las mujeres garífonas que viven con la condición del VIH. Ha supervisado para el BID y Naciones Unidas carteras de proyectos para 76 países alrededor del mundo y enfocando su labor en la gestión basada en resultados, monitoreo, evaluación y asistencia técnica especializada. Fue asesora para el Alto Comisionado de la Paz en Colombia en temas de violaciones de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado. Así es que bienvenida, Adriana, y muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo. Tienes 20 minutos para poder compartirnos con nosotros. ¿Gustas que te repita la pregunta? Sí, por favor. Desde tu expertise, ¿cuál es la situación que viven las mujeres y los hombres en Guatemala frente al cambio climático? ¿Y qué desafíos presenta cada uno de estos grupos en situación de vulnerabilidad? Dado a que es un tema introductorio, vamos a enfocarnos hacia todas estas generalidades desde la variable género. Excelente, muchísimas gracias. Es un gran gusto para nosotras desde ONU Mujeres poder acompañar este panel. Un agradecimiento muy especial también a Marlene Oliva por la invitación.
Y yo voy a hacer una presentación de PowerPoint para darnos un contexto de la situación. Le voy a pedir a mi colega que lo pueda presentar. Jimena, si puedes proyectar. Bueno, muy importante que tengamos en cuenta todo un contexto sobre los desafíos para la igualdad de género que afectan a todas las mujeres del mundo y en Guatemala en particular desde diferentes perspectivas que vamos a analizar ahora. Entonces, pasemos a la siguiente. Debido a los roles sociales, y eso es lo más importante que estudiamos cuando estudiamos la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, no son necesariamente las diferencias que pueda haber entre hombres y mujeres, pues ya hemos comprobado que las mujeres podemos cumplir cualquier rol, sino es los roles sociales que determinan la situación en la que están las mujeres frente a diferentes retos, incluido el impacto climático. Lo que es interesante es que hasta hace poco este tema no se reconocía ni se miraba. Entonces, muy importante que recordemos cuáles son los temas principales y siempre que pensemos en igualdad de género, poder pensar en cada uno de estos temas que afecta a las personas y ver cómo de manera diferenciada impacta a las mujeres. Los temas de energía, por ejemplo, el tema de prestación de servicios, el potencial de producción de energía reducido afecta a las mujeres en todas sus tareas domésticas, en su seguridad, en su oportunidad de alimentar a sus familias, de poder generarse empleo en su casa. Todos esos temas van a afectar la sobrevivencia en los medios de vida de las mujeres que son líderes en sus familias. En términos de ecosistemas, la pérdida de ecosistemas críticos, la defensa, por ejemplo, costera y los sumideros de carbono, la ampliación de zonas áridas, son temas que afectan a las mujeres directamente cuando ellas son agricultoras, cuando ellas son las proveedoras en la familia. Cada vez vemos más la unión entre hombres y mujeres para poder proveer a sus familias y que no es suficiente. En la agricultura, la pérdida o el fracaso de cultivos, el cambio de zonas de producción, lo que antes se podía cultivar en un área, puede ser que en algunos años la tierra pierda esa oportunidad, no haya árboles que le den sombra a esos cultivos que necesitan sombra, el aumento de los precios de los alimentos, por supuesto, es fundamental, las importaciones de alimentos. En términos de recursos hídricos, la escasez de agua, nos contaban las mujeres hace un año en Chiquimula que invertían hasta 72 horas para conseguir agua. Reducción de la cantidad y calidad de suministros de agua, especialmente durante la estación seca, y sabiendo que en Guatemala ese rol de traer el agua es de las mujeres, es un tema de género fundamental. Salud humana, el mayor riesgo de las enfermedades transmitidas, por ejemplo, por vectores y el agua, desnutrición y desastres. Hemos visto que no es solo proveer de alimentos a las familias, sino que hay todo un ecosistema alrededor de la sanidad, del agua y saneamiento, de las diferentes protecciones que pueden tener las familias para no sufrir desnutrición. Siguiente. Entonces, siempre tenemos que pensar en los efectos diferenciados del cambio climático de acuerdo a los roles sociales, o sea, lo que se le dice a las mujeres que tiene que hacer, y aprovecho para desearles un feliz Día de la Madre a todas las madres, ese rol tan fundamental, intrínseco en todas las sociedades de cuidadoras, no necesariamente ser las que están participando en política, sino las que están al interior del hogar, las que no necesariamente tienen su voz en todos los procesos de toma de decisión, los temas de discriminación y desigualdad, cuando vemos que a una persona por el mismo trabajo, con la misma experiencia, se le paga diferente. Ese es un tema de discriminación. Cuando tenemos leyes como las que tenemos en Guatemala, que no le permiten a las mujeres heredar directamente propiedades, sino es a través de su cónyuge. Eso todavía limita las oportunidades de generación de riqueza de las mujeres, y los temas de pobreza y vulnerabilidad, donde hemos visto que
las mujeres se ven mayormente afectadas. Entonces, decimos que el cambio climático tiende a exacerbar las desigualdades de género existentes, que estas desigualdades llevan a los impactos negativos que enfrentan las mujeres sean mayores. Generalmente las mujeres están a cargo de la recolección y administración del agua, la leña en los hogares, y esto es una inversión de tiempo enorme de las mujeres. Hemos documentado en un informe, en un perfil de género que hicimos con ACIES, que las mujeres invierten hasta 7 veces más de tiempo en las tareas de cuidado, así como la conservación de semillas, con un impacto grande en la alimentación familiar. Entonces, las mujeres están involucradas en todo el quehacer de llevar una familia, de sostener una comunidad, y por eso las tenemos que poner al frente. Siguiente. Entonces, ya pensando en esto, pensando que las mujeres tienen los roles de cargar la leña, de cocinar, de recolectar el agua, tenemos que empezar a pensar en cuáles son esas necesidades, y son a diferentes niveles. ¿Cómo podemos apoyar a las mujeres de la forma más eficaz y proactiva? Entonces hablamos de una respuesta para la resiliencia con enfoque de género. En primer lugar, la normativa. Tenemos que tener legislación, políticas públicas, donde se vean las necesidades, prioridades y capacidades de las mujeres, que se aborden en el desarrollo de la resiliencia, que las mujeres y niñas vulnerables y que viven en una situación de pobreza estén completamente preparadas para hacer frente a los peligros naturales, de desastres, de tormentas, como hemos visto, hemos visto que hay una mayor incidencia de estos temas. Las mujeres y las niñas vulnerables y empobrecidas necesitan poder recuperar por completo los temas después de los temas de un desastre, y aumentar su resiliencia ante las amenazas y crisis. O sea, no deberíamos esperar a que haya una situación de crisis para actuar. Deberíamos realmente tener mecanismos de prevención, mecanismos de resiliencia ya listos en las comunidades, y eso es algo que hemos empezado a trabajar inclusive con Ceci, que aquí está presente, y un saludo también muy especial para la organización. También está el tema de la coordinación, en donde buscamos hacer evaluaciones de riesgo con enfoque de género, recopilación y análisis de datos sensibles al género, planes que correspondan al cambio climático con enfoque de género, el análisis rápido de género, que es una metodología que hemos desarrollado con CARE para tener respuestas rápidas de qué necesitan las mujeres. Hemos implementado esto después de las tormentas Zeta y Iota, y hemos obtenido información muy importante, sobre todo qué les pasa a las mujeres después de una situación de emergencia. Muchas de ellas nos contaban que no tenían ni siquiera para comprar una botella de agua. Es muy importante que tengamos esta información, que estemos pendientes de que las mujeres nos digan. Me acuerdo hace 20 años, cuando este tema era muy incipiente, que se hablaba que en inundaciones, como la información no le llegaba a las mujeres porque estaban en la casa y no había mecanismos de redes de comunicación, las mujeres terminaban llevadas por las aguas mientras estaban en sus casas sin conocer los peligros que podrían tener. Entonces, estos son temas de vida o muerte. La operacionalidad y la programación catalítica. Entonces, estamos tratando de ejercer estrategias, políticas, planes y presupuestos con enfoque de género, protección social y productos financieros para mujeres en situaciones vulnerables, el aseguramiento de medios de vida a través de la producción agrícola sostenible. O sea, tenemos que saber que frente a un fenómeno como una tormenta, como la de Eta y Iota, las mujeres van a perder todo por lo que han trabajado por tanto tiempo. Entonces tenemos que tener un portafolio de oportunidades para las mujeres que sabemos que están en esa situación de vulnerabilidad. Por supuesto, el acceso a los espacios de toma de decisión para las mujeres hemos visto que es un mecanismo supremamente válido e importante para generar políticas públicas, mecanismos de prevención, redes de mujeres que son protectoras de otras mujeres y niños, que pueden dar respuesta rápidamente,
que pueden empezar a ejercer otras ocupaciones no tradicionales, como por ejemplo empezar a trabajar en infraestructura, en construcción, que tienden a ser oficios mejores pagos y por supuesto el apoyo psicosocial. Nunca olvidemos lo traumático que son estas situaciones y cómo ellas tienen toda una responsabilidad de sacar adelante también, no solo a ellas, sino a su familia. Siguiente. Entonces tenemos el índice de desigualdad de género para Guatemala. Y realmente no estamos en el mejor puesto, estamos en el puesto 119 de 189, que puede que no se vea, digamos, tan mal en el plano global, pero en el plano de América Latina sí tenemos una marcada diferencia. Tenemos una baja participación de las mujeres en el Parlamento, menos del 25%, o sea, el 25% es por lo menos la media mundial y aunque se ha aumentado del 13% en las últimas elecciones ahora, tenemos muy pocas mujeres todavía si pensamos realmente en los porcentajes reales. Tenemos 38.6% de mujeres con algún tipo de educación, o sea, es bastante bajo, y estuve viendo ahora en un análisis de necesidades de medios de vida de OIM que se ve una diferencia de alfabetización importante entre hombres y mujeres, de más de 10 puntos porcentuales. Una diferenciación en el sistema educativo para las niñas de más de 2 años y que las niñas están saliendo del sistema educativo a partir de los 14, 15 años. El 33.9% de las mujeres participan en la fuerza de trabajo, es muy bajo si miramos que las mujeres son la mitad de la población. Vemos que hay una brecha bastante importante con respecto a la participación de los hombres. Y yo hasta diría que esa participación de las mujeres en los mercados laborales es un mecanismo de resiliencia, porque entonces puede que la familia pierda lo que cultivó, pero la mujer está trabajando o viceversa. O sea, tenemos que realmente empezar a generar diferentes estrategias. Entonces, vemos que la pobreza afecta a hombres y mujeres casi de la misma manera, pero que esos impactos de las mujeres sí podríamos mejorarlos a través de participación en la toma de decisiones, a través de mejor educación, y pues las mujeres están en condiciones en el área rural en donde son las recolectoras del agua, las responsables de la conservación de las semillas, y que desafortunadamente sabemos que más del 60% de las mujeres en Guatemala no tienen ingresos propios. Y eso va a eso que hablábamos en un albergue después de ETA y OTA. Una semana después las mujeres nos decían, mi esposo se fue, mi compañero se fue a vigilar que la propiedad no le pase nada, que lo que tenemos siga completo, pero yo estoy aquí, no tengo ni cómo comprar una botella de agua. Según datos de la ANCOVI de 2014 y la clasificación que se había hecho, existían más mujeres pobres a nivel nacional. Siguiente. Entonces, hablamos también de cómo las mujeres construyen una reducción de riesgos y resiliencia, y eso también contribuye a la paz, porque estos conflictos por medio ambiente, estos conflictos que generan tanta pobreza, que generan migración, también requieren de una construcción de comunidad, de tejido social, y ahí vemos un rol fundamental para las mujeres, y nosotras las llamamos constructoras de paz. Las mujeres están catalizando el cambio. Es un enfoque donde se promueven las 3 autonomías de las mujeres con el fin de abordar las normas sociales, los estereotipos y transformar la posición de las mujeres y las niñas a nivel local y nacional. Entonces, hablamos de gobernanza, participación de la mujer en los consejos locales a nivel comunitario, municipal y estatal. Y ayer estábamos en una reunión donde intercambiaban experiencias mujeres de Chiquimula con mujeres de Alta Verapaz sobre cómo aplicar a los proyectos de desarrollo de los consejos comunitarios, el diálogo permanente con las organizaciones de mujeres a nivel de base, y eso es algo que es fundamental.
Las redes de mujeres tienen el potencial de salvar vidas, de proveer de información fundamental, de prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Así que para nosotras esas redes son absolutamente importantes. El apoyo legal a las defensoras de derechos humanos, ambientales y territoriales, y ir protegiéndolas en temas de derechos de la tierra. Hemos visto y sabemos, y casi que lo sabemos desde siempre, que uno de los factores de empoderamiento más grandes que puede haber para las mujeres es la propiedad de la tierra, el acceso a la tierra, y en Guatemala hay ejercicios muy importantes de propiedad comunal, donde se puede desarrollar también y conservar y sostener todo el conocimiento de los pueblos indígenas, y que eso también puede generar muchísima riqueza. Trabajamos también en herramientas para planificar, para prevenir y así proteger. Nosotros trabajamos aplicando marcadores de género con instituciones clave, por ejemplo con CESAN estamos trabajando esto, para asegurarnos que los recursos sí logren ir a las mujeres. No es porque haya una inversión generalizada que los recursos van a llegar a las mujeres. El análisis y el seguimiento presupuestario es muy importante, porque a veces se reporta a través del clasificador cualquier cosa que realmente no es algo que vaya a apoyar a la igualdad de género. Los análisis rápidos de género que les contaba, la incorporación de la perspectiva de género en los planes de acción, listas de verificación muy importantes que ya las tenemos hasta casi estandarizadas en el equipo de género del equipo humanitario de país, y que están a disposición, un equipo que lideramos con Seconred, ONU Mujeres. La promoción de tecnologías que ahorran tiempo. Este es un tema fundamental. Cuando pensamos en la igualdad de género, tenemos que empezar a pensar el uso del tiempo, cómo apoyamos a las mujeres. Hemos apoyado en otros momentos con lámparas de tecnología solar, con bicicletas, con estufas que no contaminan al interior del hogar, y los productos de inclusión financiera en banca rural. O sea, que las mujeres tengan a su disposición todos los productos necesarios. Les he de contar que en nuestro análisis sobre inclusión financiera, las mujeres están ausentes y requieren de productos específicos para ellas. Se les pide requerimientos que ellas no pueden cumplir, y por ello terminan pidiendo prestado a personas inescrupulosas que les terminan cobrando muchísimo. Entonces termina siendo un trabajo inútil, porque es para pagar una deuda que nunca se va a pagar. También nosotros apoyamos el trabajo con hombres en la comunidad para transformar las normas sociales y los estereotipos de género, los conocimientos ancestrales, y me alegra mucho que está Sotzil aquí, porque ese tipo de conocimiento ancestral es algo que se debe seguir promocionando, que hace parte de la cultura, que sostiene la riqueza de Guatemala y que es una fuente de riqueza muy grande que pienso que no hemos explotado. También nosotros apoyamos a empresas ancla. ¿Qué significa? Que nosotros acompañamos a las mujeres emprendedoras y productoras en su ciclo de vida como emprendedoras. Puede que comiencen con un curso de alfabetización, como muchas veces pasan por un proceso de alfabetización de sus derechos, y en la línea de base de varios de nuestros programas nos decían no poder salir de la casa sin el permiso del marido, y las vamos acompañando hasta que llegan un momento en el que nos han contado en Alta Verapaz, en el área del Polo Chic, que contribuyen hasta 40% de los ingresos de la familia. Por supuesto, esto cambia toda la dinámica de toma de decisión, de negociación al interior del hogar, para que puedan tener mercados sostenibles, que no pueden ser reducidos solamente al mercado de la comunidad. Nosotras las apoyamos para conectar con empresas ancla, que son empresas medianas o más grandes que les permiten ya sea exportar o ser proveedoras de empresas a nivel nacional, para que puedan generar esa riqueza de una manera sostenible. Siguiente. Entonces, las prioridades son la mitigación al cambio climático a través de implementación de acciones sostenibles, sensibles al género,
la recuperación cuando hay desastres y que podamos cambiar ese rol de las mujeres precisamente ahí, como agentes de cambio, como agentes de prevención. La aplicación de los enfoques basados en la igualdad de género y los derechos humanos es un enfoque que siempre también tenemos que tener en cuenta para no hacer daño, y el cambio de comportamiento, facilitar el cambio sostenible. Cuando hablamos de no hacer daño, me voy a detener un poquito ahí, hablamos de no cargar a las mujeres con más trabajo, con más responsabilidad, no irlas a exponer a que sufran violencia. Todo eso lo logramos en diálogo con las organizaciones de mujeres, que si están fortalecidas y hacen parte de redes, nos va a ahorrar muchísimo tiempo y nos va a llevar hacia donde tenemos que estar. Entonces, el objetivo es fortalecer las capacidades institucionales con enfoque de género para responder al cambio climático, y hemos comenzado algunos ejercicios con el Ministerio de Medio Ambiente, facilitar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, de abogacía a nivel local, en los sectores productivos y la sociedad civil, mejorar el acceso a medios de vida activos y productivos para las mujeres. Siguiente. Adriana. Sí. Sí, cuento que ya se me acabó el tiempo. Ya voy a terminar. Ok, muy bien. Falta la última. En conclusión, estamos buscando con ustedes construir una sociedad donde las mujeres sean las actoras clave en la respuesta al cambio climático, en el acceso a los recursos naturales, aprovechar la conservación de semillas nativas y conocimientos ancestrales, trabajar por la seguridad alimentaria, la participación en la toma de decisión a nivel comunitario, el acceso a la tierra y activos productivos para asegurar los medios de vida. O sea que son enfoques integrales. Eso es lo que significa integrar los temas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en la respuesta al cambio climático. Trabajar por la autonomía de las mujeres en lo económico, lo físico y lo político. Y con eso terminé. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Excelente tu presentación, bastante completa. Y la pregunta posterior, yo creo que ya la resolviste, digamos, en toda tu presentación, pero igual, vamos a ir a retomarlo por si surgen las preguntas ahí de nuestros participantes, ¿verdad? Les pediría que nos acompañen, digamos, en todo el panel, porque al final va a haber un espacio de 10 minutos para responder a unas preguntas de nuestros participantes. Muchísimas gracias, Adriana, por tu participación. Entonces, aquí vemos en pantalla una infografía de la presentación de nuestros panelistas, pero yo voy a tener a bien presentar ahora a Ramiro Barcín Chocó. Ramiro es guatemalteco, maya cachiquén, tiene en su formación académica, tiene estudios de maestría en gestión ambiental local, licenciatura en ciencias de la comunicación. En cuanto a su experiencia, es director ejecutivo de la Asociación SOCCID, es coordinador del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, consejero global de pueblos indígenas en UICN, integrante del Consejo Nacional de Cambio Climático en Guatemala, cargador de la Mesa Indígena de Cambio Climático en Guatemala, y es experto indígena en temas de adaptación y mitigación al cambio climático y todo lo relacionado al ambiente, ¿verdad? Gestión de riesgo, consulta y participación. Entonces, muchas gracias, Ramiro, por estar aquí con nosotros. Y la pregunta generadora para ti es precisamente desde tu expertise, ¿verdad? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué viven los pueblos indígenas frente al cambio climático? ¿Verdad? ¿Y qué desafíos se están presentando ante estos grupos en situación de vulnerabilidad? El tiempo es tuyo, Ramiro, tienes 20 minutos. Gracias, muy amable. Les voy a pedir que me den espacio para también poder proyectar, por favor. Y agradecer a los organizadores, a las organizadoras por este espacio que nos dan para poder compartir. Sin antes saludar a Adriana. Un gusto, Adriana, de verte. Muy buena presentación. Realmente el tema de el enfoque de la participación de la mujer, el tema de género es clave en este tema de cambio climático. No podemos avanzar sin esos temas que son muy importantes. Y felicitar a las organizadoras del evento
porque este tipo de eventos pues están siendo claves, digamos, para poder avanzar y mitigar los impactos. Vamos a, así ya puedo. Gracias. Bueno, a mí me han pedido hablar un poco sobre los desafíos de los pueblos indígenas y el cambio climático, ¿sí? Hablar de esto pues es bastante difícil, ¿verdad? Ustedes en la imagen miramos un poquito cómo está, digamos, nuestra naturaleza, cómo está, digamos, el ambiente y cómo lo vamos a tener en 50 años. Esto es una ilustración, un dibujo que tiene una de las portadas de la Ley de Cambio Climático, ¿sí? Y ver esto realmente nos preocupa y es donde todos tenemos que trabajar en conjunto. En el contexto de los pueblos indígenas, sí, quiero referirme un poco a cómo estamos, pues los pueblos indígenas habitamos diferentes ecosistemas, bosques nubosos, secos, coníferas, montañas, manglares, bosques secos. Eso nos hace, digamos, de que estemos en una variedad de ecosistemas que de una u otra manera están siendo impactados por el cambio climático. Los impactos han generado, digamos, el peligro a nuestra madre tierra, al buen vivir y a la identidad y cultura. Aquí, digamos, estamos empezando a ver uno de los desafíos en estos momentos. El tema de cambio climático lo hemos abordado de forma científica y eso es muy positivo, eso es muy importante, pero también debe de agregársele la parte social. Justo el tema, digamos, que hablaba Adriana sobre el tema de género, el tema de pueblos indígenas, son temas claves, digamos, que debemos de ver y lo que no hemos analizado es cómo está impactando a la identidad y a la cultura. Estamos viendo, digamos, pérdida de idiomas, pérdida de trajes, pérdida de gastronomía, pérdida de conocimientos, digamos, los guías espirituales están perdiendo su entorno para recibir esas señales, digamos, que les permita tener una visión de qué es lo que va a pasar con el cambio climático. Entonces, esto es importante, digamos, ustedes como diplomandos que vayan viendo, digamos, este tipo de cosas para irlas planificando. Actualmente somos los más vulnerables, incluso yo siempre lo he dicho, lamentablemente ahora cuando hablamos de pueblos indígenas hablamos del tema de vulnerabilidad. Cuando miramos el mapa y encontramos, digamos, la riqueza que hay en los territorios indígenas, estamos encontrando, digamos, este mapa de recursos naturales y si vemos el mapa de arriba, pues vemos, digamos, toda esa masa boscosa que aún tiene Mesoamérica. Y cuando calzamos el tema, digamos, los territorios indígenas, vamos a encontrar que estamos ahí. Pero esto también, digamos, a pesar de la riqueza, estamos viendo bastante todo el tema de la parte, digamos, de pobreza, la de discriminación, la exclusión, ¿sí? Que son elementos, digamos, que no necesariamente están puestos en un solo polo, sino están en polos opuestos. Entonces tenemos que equilibrar ahí esto. Las políticas de desarrollo nos han ubicado en las zonas más vulnerables, lo que les decía, sí, digamos, hay que ver cómo podemos superar, digamos, son desafíos que tenemos que ver hacia adelante, son desafíos que tenemos que ver para iniciar, digamos, un proceso de fortalecimiento de las capacidades. Los impactos, ¿cómo nos está afectando, digamos, en estos momentos? Es importante, digamos, ver que la manifestación de esos efectos que ya son catastróficos, ¿sí? Se perciben fácilmente cuando enfrentamos nuestro territorio a las variaciones climáticas, ¿sí? Y justo estamos terminando, digamos, la semana pasada vimos ese torrencial, esa lluvia que cayó precisamente en la región de Patsunchi, Maltenango, y era increíble, digamos, en una tarde llovió tanto que inundó el pueblo, digamos, ¿sí? Esto, digamos, si vieron las fotografías, fue increíble ver. Pero nos estamos encontrando en las mismas regiones, ¿sí? Sequías extensas, ¿sí? Ya estamos teniendo sequías. Estamos viendo, digamos, tenemos el famoso corredor seco que se está ampliando. En Chimaltenango, el Quiché, está llegando el corredor seco. Nosotros, digamos, estamos teniendo Apoaquil, que ya está pasando a la zona de corredor seco. Y ahí hay que ver qué procesos de adaptación a lo inmediato se hacen porque estamos, digamos, tenemos una zona fértil, una zona de producción de hortalizas. Hemos sido bendecidos, digamos, con estas tierras, pero que en 30, 40 años van a ser, digamos, tierras secas. Ese cambio, los pueblos indígenas y la población en general debe de estar preparada. Al mismo tiempo, tenemos, digamos, sequías
pero al final estamos encontrando lluvias intensas como la que les decía en Patzum, ¿sí? La que tuvimos la semana pasada. Realmente viene una lluvia increíble que nos inunda, nos deslava y nos quedamos parados cuando la siguiente semana empezamos una sequía. Entonces eso también hay que verlo, digamos. Hoy yo creo que son los retos que tenemos, la pérdida de los ecosistemas, ¿sí? El tema de los efectos en las actividades productivas, ya lo decía, digamos, Adriana, cómo está impactando el cambio climático. Aquí vemos, digamos, una muestra, digamos, de la crisis de 2014. Va a tener que actualizar esta presentación, pero no está variando mucho, digamos, ¿sí? Estamos teniendo, digamos, las pérdidas del maíz increíblemente año con año. Necesitamos, digamos, ver cómo frenamos eso, cómo creamos seguridad alimentaria. Eso es básico. Y tomando en cuenta seguridad alimentaria base maíz, frijol. Estos son claves, digamos, en este tipo de acciones. Los efectos en la salud, ¿sí? De una u otra manera ya estamos teniendo efectos en la salud por el cambio climático. Y no digamos si le sumamos, digamos, pandemia a estos efectos de la salud. Entonces vamos a tener, yo siempre he dicho, digamos, estamos teniéndole una atención importante a COVID, que eso es bueno, pero no estamos atendiendo la pandemia del cambio climático. Que si la analizamos, la pandemia del cambio climático puede ser mucho más dura que la pandemia del COVID. Ya. Esto, digamos, hay que verlo, hay que tener esas políticas que decía Adriana, digamos, en estos temas. Ya les hablaba de la pérdida de la identidad y la cultura. Ante eso, ¿qué han aportado los pueblos indígenas? ¿Sí? Aquí vamos a encontrar, digamos, que han aportado en los temas de arquitectura, ¿sí? Podemos ver las ciudades mayas, digamos, con el conocimiento tradicional, hemos logrado tener, digamos, ciudades que han resistido por cientos de años, digamos, tenemos ahí a Tikal, digamos, el Nintel que tiene, digamos, el Gran Jaguar, tiene 300 años, ¿sí? Más allá, y ese Nintel, digamos, la madera sigue en perfectas condiciones, ¿ya? Eso es importante, digamos, tenerlo. En ingeniería, sistemas agrícolas que han funcionado y que debemos de traerlos en estos momentos. Ahorita la pandemia nos mostró, digamos, que tenemos que regresar a las comunidades para garantizar esa seguridad alimentaria. En la economía, digamos, hay todo un sistema económico basado, digamos, en el pacuch, basado en el comunitarismo, que debemos de tenerlo, toda la parte sociológica, la parte matemática y la parte astronómica, digamos. Estábamos viendo la fotografía de abajo, miramos uno de los observatorios, digamos, del clima que tenemos en el territorio maya, donde se miraba, digamos, donde se inventó el cero, donde se vio los sistemas, los cambios y todos que habían. Pero hoy miramos en la fotografía también de la derecha, la alta, y ahí estamos encontrando nuevamente el observatorio del tiempo y el espacio, que está funcionando. Esta foto fue en febrero de este año, donde los guías espirituales están, digamos, viendo qué está pasando con el tiempo, cómo están siendo las señales, invitados a conocer, digamos, este observatorio del tiempo y el espacio que está en Chimaltenango. Tuvimos la oportunidad de tener a Adriana conociendo este observatorio e invitar a cada uno de ustedes, ¿sí? Si se hace un trabajo de campo, con gusto podemos estar, digamos, ahí para que los guías les cuenten, les trasladen esos conocimientos, digamos, que hay para ir adaptándose y para ir mitigando, digamos, estos cambios climáticos. Justo, digamos, los sistemas de alerta temprana. Tenemos todo un sistema de alerta temprana, digamos, que lo estamos olvidando. Que muchas veces decimos, no, es que esos sistemas no funcionan, esos sistemas están ya obsoletos, o hacemos bromas, digamos, sobre discriminación en estos sistemas. Pero vamos a ver, digamos, nuestros padres conocían y miraban muy bien el tema de los azacuates. ¿Cuántos de aquí conocen, digamos, el tema de los azacuanes? ¿Ya? Voy a ver las manos levantadas ahí, pero los azacuanes nos dicen cuándo empieza el invierno y cuándo se va el invierno. ¿Sí? Hay que saber verlo, digamos, a qué altura están volando los azacuanes, por dónde están yendo, si están yendo hacia norte, si están caminando, eso. ¿Cuántos de nosotros todavía escuchó a nuestros abuelos hablar de la luna? La luna trae agua. Sí, eso era muy clásico que nos lo dijeran, ¿sí? La luna trae frío, la luna trae sequía. Eso lo estamos perdiendo. Y eso es clave en estos momentos, digamos. Estos sistemas funcionaron, no son sistemas obsoletos, son sistemas que están funcionando. Ojo,
En estos momentos el observatorio está viendo que están habiendo cambios, ¿sí? Que antes, porque la luna estaba inclinada un poco, atraía mucha agua, ahora puede traer agua y puede traer viento, ¿ya? Se está actualizando ese conocimiento, ¿ya? Se está viendo ese conocimiento. Antes, digamos, y vamos a ver cada una de las figuras, por ejemplo, digamos la chorcha, cuando su nido lo hace largo es porque tiene agua, y cuando su nido lo hace corto es porque va a haberse quedado. Automáticamente ella tiene su sistema, digamos, de alerta que nosotros lo interpretamos. Pero ¿qué sucede ahora con la chorcha cuando tenemos una inundación y tenemos lluvias torrenciales durante 2 meses y luego vamos a encontrar una sequía durante 3 o 4 meses? Ahí hay una distorsión de esto, ahí hay que generar nuevo conocimiento. Y precisamente el observatorio está impulsando eso, que hagamos el nuevo conocimiento, que generemos. Siempre en todas las culturas el conocimiento, ¿sí? Es cambiante, el conocimiento se va estudiando, se va adquiriendo, se va reactivando, digamos, es así. El tema de los coyotes, por ejemplo, sí, esto es clave, digamos. Los coyotes nos dicen cuándo va a temblar, cuándo va a haber, digamos, un desastre, ¿sí? En la comunidad. Y yo le platicaba justo a un guía, a uno de los ancianos, digamos, en una comunidad acá de Acatenango, y le decía, pero ¿cómo saber cuando el coyote nos va a dar una señal? Y él me decía, así me dijo en sus palabras, ay, mijo, me dijo, sí, el problema es que ustedes ya no tienen oído para esto. Pero me puso un ejemplo que me dejó pensando y me dice él, póngase viendo hacia atrás en una carretera, a la orilla, y usted va a escuchar que le pita un tráiler y usted no necesita voltear para saber que el tráiler le pitó. A usted le pita una camioneta y sabe, a usted le pita un vehículo y sabe, usted le pita una moto y usted sabe, sin voltear a ver, su oído se ha desarrollado, ¿sí? Y sabemos, y me puse a pensar de veras, me paro en una carretera y cuando oigo el sonido de un tráiler, sé que viene un tráiler, sé que viene una camioneta. Entonces dice él, nosotros en la comunidad tenemos desarrollado el oído. Y el coyote aúlla para aparearse, aúlla cuando está triste, aúlla cuando está alegre, aúlla cuando tiene hambre y aúlla cuando da una señal. Cada uno de esos aullidos que da son diferentes. Digo yo, tenemos que ir a convivir. ¿Qué nos dice? Regresemos a convivir. Regresemos a despertar, decía él, nuestros sentidos. Estamos perdiendo esos sentidos. Lo estamos haciendo casi de forma, yo decía, digamos, ya no estamos pensando, analizando lo que hacemos, ya es algo dinámico que estamos dando. Pero tenemos un calendario basado en 20 días, ¿sí? Está el Cholij, el Cholab, el Choltum, tenemos esos sistemas agrícolas, tenemos esos sistemas, están funcionando en estos momentos. Que se esté perdiendo, ¿sí? Yo siempre me paro en la realidad y digo, digamos, hablar del tema indígena no es hablar del romanticismo, digamos, de la cultura. Estamos parados, estamos en un mundo donde estamos conviviendo y donde también, digamos, el mundo moderno nos ha impactado, ¿sí? Estamos perdiendo nuestros idiomas, estamos perdiendo nuestros trajes. Yo sinceramente les digo, escuchar y ver el tema, digamos, de los oídos y todo, hay que regresar a verlo, tenemos que volver. Luego tenemos el tema de la ley de cambio climático. ¿Qué tenemos? Retos que tenemos aquí. Tenemos un artículo 3 sobre salvaguardas, ¿sí? Nos dice que los programas y proyectos que se implementen a nivel nacional tendrán garantías mínimas de cumplimiento al derecho aplicable, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que todos los programas y proyectos que se ejecuten tienen que tener el enfoque de género, tienen que tener la pertinencia cultural, tienen que tener digamos, lo que le llamamos ahora el enfoque de derechos, ¿sí? Deben de tener, lo dice el artículo 3 es clave para el tema social, ¿sí? Y la ley está ahí. Yo siempre lo digo, era un artículo muy importante, tenía 2 párrafos y en el Congreso todo sucede, ¿verdad? Ustedes, si hay algún diputado ahí, disculpas, pero le quitaron el párrafo 2, ¿ya? Y como decimos en Guatemala, ahí se lo cortaron y se quedó el párrafo 1, que tenemos que hacer ahora maravillas para interpretarlo. En el párrafo 2 hablaba del tema de pueblos indígenas, de género y cómo aplicarlo. Pero ahí tenemos la salvaguarda, digamos, artículo 3. Artículo 5 nos habla de los principios de integralidad, ¿sí? E interculturalidad, ¿sí? El tema de la identidad cultural. Nos habla del tema de género, ojo. Hay que ver esas directrices, ¿sí? Esos principios que tiene la ley nos están mandatando cosas. Que muchos decimos, no, los principios es letra muerta en una ley. No, tenemos que operativizarlo, es la base para operativizar la ley.
Tenemos un artículo 8 que nos habla del delegado indígena en el Consejo Nacional de Cambio Climático, ¿sí? Hoy tengo la oportunidad de estar, digamos, como titular. Tenemos a doña Lola, como la conocemos, muy conocida, ¿sí? Doña Dolores Jesús, digamos, es también parte, somos dos los que estamos en el Consejo, tratando de incidir y que se vea el tema de pueblos indígenas y género. Tenemos el artículo 16 sobre las prácticas productivas apropiadas a la adaptación al cambio climático, conocimientos tradicionales. Entonces, si miramos, tenemos una ley. Yo siempre digo, Guatemala tiene leyes muy bonitas, tiene leyes muy importantes. Tenemos que pasar a la operatividad. Ese artículo 16 lo tenemos que llevar a la práctica. Y el plan CC, que tenemos que revisar, el plan de adaptación al cambio climático, está basado en esto. Hay acciones concretas. Debemos de ir a revisar, y ustedes como diplomandos deben de revisar ese plan CC, ese plan de cambio climático, y ver cada una de las cosas que tenemos ahí. ¿Qué nos dice la política? Que es un poquito más antigua, ¿verdad? Ustedes 2009 y la ley 2013. Tenemos que fortalecer los sistemas tradicionales indígenas de las comunidades. Ojo, ¿sí? Considerar la participación pública, la pertinencia cultural y étnica. Ojo. Tenemos que ver la promoción de las prácticas tradicionales y ancestrales. Tenemos una política. Para mí la política es muy buena. Estuvo en tiempos del doctor Ferraté. ¿Ya? Y es una política, sí, Marlene jugó un rol muy importante ahí, ¿verdad, Marlene? Marlene estuvo en este tema de la política y de la ley, ¿ya? Esta política, digamos, tiene un enfoque de género, ¿sí? Yo aquí les traje, me permití traer la de pueblos indígenas, pero hay que hacerle ese barrido de género, hay que hacerle ese barrido de discapacidad, hay que traer, digamos, esos diferentes barridos desde cada uno de nuestros temas. Nos habla de la transferencia tecnológica y conocimiento tradicional. Esto es algo clave. Cuando los pueblos indígenas hablan del tema de los conocimientos tradicionales, estamos hablando de nuestro pasado. Y aquí traemos a Humberto Acabal, ¿verdad? Ustedes, que dice Humberto Acabal, que en paz descanse, dice, de vez en cuando camino al revés. Es mi modo de recordar. Si caminara solo hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido. Tenemos que ver hacia atrás nuestros conocimientos, pero tenemos que ver hacia adelante con nuestra tecnología. Tenemos que tener la alta tecnología, ¿sí? Tenemos que tener high-tech. Hoy, ¿verdad? Zoom, Meeting y todo eso. Traigamos nuestro conocimiento tradicional ahí. Yo siempre le digo a los jóvenes, sí, tengo hijos ya, que por cierto les digo yo, el conocimiento tradicional es base para el tema de la tecnología. Sabemos bien, digamos, las computadoras tienen base 13 y tienen base 20, ¿sí? Y la base 13 y la base 20 es el sistema vigesimal maya. La base 13 es el sistema de las energías. Entonces hemos aportado y es por ahí donde tenemos que hacer, digamos, esa unión. Yo siempre les digo a mis hijos, yo aprendí de una manera. Sí, yo aprendí sentado con mis abuelos y mis papás allá en la cena, detrás del fogón, comiendo tortillas con frijoles y todo. Y ahora ellos lo ven a través de las computadoras. ¿Sí? Es importante, traigamos todo eso a los jóvenes. Que se investigue y incorporar los conocimientos tradicionales, las prácticas productivas apropiadas. Esto es clave. Estamos presentando 2 estudios que se los podemos dar. De hecho, Marlene los tiene el departamento. También veo a Ana Mendoza conectada. Saludos, licenciada. También ella ha sido parte de este proceso, digamos, y hay varios conectados que estoy tratando de ver. Esto, digamos, de traer toda esta parte del Mashán, por ejemplo, ¿sí? Traer todo lo del, digamos, del Canac en estos momentos, ¿sí? Son 2 plantas, ¿sí? Una nativa y la otra no, pero que, digamos, el Mashán, digamos, ha ayudado. Hoy estamos hablando de cambiar el tema de la visión del plástico. Y veamos, usábamos este masham, digamos, esta hoja, la usábamos para volver los quesos, para guardar la carne, para transportar el patín, para ver todo. Y no usábamos, digamos, plástico. Y no nos quita. Y yo siempre digo, ¿sí? Es mentira, porque alguien me decía, es que la hoja se nos va a regar todo. No, no se nos regaba. Recordemos a nuestras mamás y abuelas, ¿sí? En las hojas cargaban todo y no regaban nada. Entonces podemos usar nuevamente eso. Y eso alguien yo le decía, eso no es volver y eso no es regresar hace 1000 años, no. Lo estamos viendo ahora. ¿Sí? Los productos que están entrando tienen que ser biodegradables. Ahí es donde tiene que entrar el ingenio de los jóvenes, ¿sí?
y convertir eso. Por ejemplo, Actenamit hace unas, y ustedes van a los restaurantes San Martín y ven ahí donde le colocan los palillos a uno, ¿sí? Eso está hecho, digamos, esas canasitas está hecho de banano, de fibra de banano, ¿ya? Hecho por pueblos indígenas, hecho por mujeres indígenas que existe de Izabal. Entonces, eso, si lo miramos, se puede transformar. Ahí es donde tenemos que ser, digamos, innovadores. Voy a ir avanzando. Quiero pasarme un poquito a nivel internacional. A nivel internacional tenemos el Acuerdo de París, ¿sí? El Acuerdo de París, pues también en el cumplimiento del Acuerdo de París nos habla sobre los conocimientos tradicionales, los aportes que han hecho los pueblos indígenas al tema de la mitigación, ¿sí? Y esto es clave, digamos, ver que hay un Acuerdo de París donde se está planteando crear la plataforma de comunidades y pueblos indígenas. Esto es clave. Y yo le decía al viceministro Chiroy, es clave, y ahora con Marlene al frente, digamos, de la unidad y de todo lo que estamos haciendo, es importante decir, instalemos, ¿sí?, la plataforma de conocimientos en Guatemala. Que Guatemala sea uno de los primeros países que le diga al mundo, aquí estamos funcionando, aquí estamos buscando estas alternativas. Para finalizar, 4 desafíos. El primero, operativizar la política y la ley de cambio climático, clave. Conozcamos el plan CC, conozcamos lo que se está haciendo en las CNDCs en estos momentos. Está la comisión reestructurando, revisando y actualizando las CNDCs para Guatemala. Tenemos que estar presentes. Desafío 2, respetar y conocer los aportes de derechos de los pueblos indígenas referente a los temas de cambio climático. Desafío 3, realizar un proceso de inversión territorial con enfoque cultural y de género. Aquí es clave, no hay inversión, ¿verdad? Y eso no me dejarán mentir los del mar. Tenemos lamentablemente nuestro ministerio más corto de recursos. Yo no digo el más chiquito, es el más grande, pero es el que menos tiene recursos, ¿sí? Y debemos de cambiar, ¿sí? El desafío 4, instalar un modelo intercultural de cambio climático. Es momento de decir, señores, no veamos si el conocimiento tradicional es más grande, si el conocimiento científico, qué conocimientos, no. Es momento de traer los conocimientos, crear esa multiculturalidad del país y hacer, digamos, un enfoque de país intercultural. Yo lo quiero dejar hasta aquí. Gracias, muy amable por el espacio y estamos a la orden. Muchísimas gracias, Camilo, por su participación. Ha sido sumamente importante retomar y pues vale la pena, ¿verdad? Mencionar, yo lo tenía por ahí ya listo, pero ya que usted lo hizo mención del preámbulo de, del Acuerdo de París, ¿verdad? Donde especifica, digamos, toda la parte de la interseccionalidad y los derechos humanos y que no nos podemos quedar atrás. Ese es el mensaje que nos da prácticamente desde el preámbulo el Acuerdo de París. Bueno, entonces siguiendo con nuestro espacio de participación, ahora me toca presentar a Silpa Arriola Pérez. Silpa es mujer guatemalteca con discapacidad visual. En su formación académica, ella es politóloga con maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y maestranda de Estudios Estratégicos. En cuanto a su experiencia, actualmente se desempeña como funcionaria del Sistema de las Naciones Unidas como especialista técnica en discapacidad para la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACID. Cuenta con más de 15 años de experiencia en organizaciones de personas con discapacidad, brindando apoyo técnico y acompañamiento en la incidencia para la promoción y protección de derechos humanos. También se ha desempeñado en el sector público guatemalteco por más de 5 años, en los que prestó sus servicios como monitora de la política pública, coordinadora en temas como justicia, seguridad ciudadana y participación política. Ha sido lobista parlamentaria, en cuyo ejercicio se ratificó el Tratado de Marrakech por el acceso a la lectura para las personas ciegas, con discapacidad visual y con otras limitaciones para acceder al texto impreso, concluyendo con la armonización de la Ley Nacional de Derechos de Autor con el espíritu del Tratado Internacional. También ha sido consultora de temas como género y discapacidad, niñez y adolescencia, derechos sexuales y reproductivos, participación en la vida política y pública de la juventud.
Así es que recibimos a Silpa. ¿Está por ahí? Muchísimas gracias, mi querida Silpa, por atender a esta invitación. Y el tiempo es tuyo, tienes 20 minutos. Silpa. Por favor. Silpa. Por favor, activamos el micrófono. Silpa. Quizás se le perdió la conexión porque la vi como conectarse y desconectándose de repente. Ahorita ya está. Hola. 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 Ahí está, ahí está. Gracias, Silpa. Ay, es que no podía abrir mi audio, lo siento. Gracias, Silpa. Ya te presenté. Tienes 20 minutos, ¿verdad? Y la pregunta es la misma, ¿verdad? Desde tu expertise, ¿cuál es la situación, el panorama general de las personas con discapacidad, ¿verdad? En Guatemala, frente a los grandes desafíos que enfrentamos con el cambio climático? Sí, muchas gracias, Angélica. Perdón que mi computadora ahí no está muy activa, entonces estoy desde mi teléfono y no podía activar el audio. Tenían que dar los permisos, pero pues bueno, en principio, muchas gracias. La verdad es que varias de las cosas que había pensado, que había... quería discutir y hablar con ustedes, las abordaron las personas que me precedieron, así que vamos a iniciar un poco un diálogo sobre este proceso. En realidad, cuando hablamos de temas ambientales y personas con discapacidad, no hay muchas veces un clic, o sea, las personas no ven una conexión entre ambos temas, pero sí los hay. Entonces es importante, en principio, partir de lo que bien hablaba Adriana al principio, cuando hablamos de que los efectos del cambio climático afectan mucho más a las personas que están en una condición de pobreza más aguda que otras, y en estas personas, en este grupo de personas en una situación de pobreza, se encuentran las personas con discapacidad. Hay estudios del Banco Mundial en el que dice de que en países en desarrollo como en Guatemala, las personas con discapacidad podrían estar en un 85% en ese grupo de mayor pobreza. Entonces, este grupo de mayor pobreza, como ustedes bien lo saben, son aquellos que enfrentan no solo los combaten el cambio climático porque viven en lugares no adecuados, sino que también hay mucho más complicación para acceder a alimentación. ¿Y cómo puede afectar esto a las personas con discapacidad y particularmente a las mujeres? Yo escuchaba detenidamente la presentación sobre cómo las mujeres se vuelven o están al principio como recolectoras, muchas veces las que tienen que organizar muchas cosas dentro de la casa.
y un poco reflexionar cuál es el papel y el rol de las mujeres con discapacidad en ese sentido, cuando en muchas de nuestras comunidades, tanto indígenas como rurales, en situación de pobreza, las personas con discapacidad todavía se encuentran en una situación de abandono y de invisibilización absoluta. No hay una noción ni unas posibilidades por parte de la familia para poder establecer procesos de habilitación y rehabilitación que les permita a las personas con discapacidad ejercer sus derechos. También hemos determinado que la mayoría de las personas con discapacidad en Guatemala que acceden a la educación, a procesos de habilitación y de rehabilitación, vienen de familias empobrecidas o de familias en empobrecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no contar con políticas públicas que garanticen un proceso de habilitación y rehabilitación para que las personas con discapacidad se incorporen en la sociedad o estén incluidas en la comunidad, las familias de las personas con la discapacidad son las que absorben estos costos. ¿Esto qué quiere decir? En la canasta básica no vamos a encontrar cuánto vale una terapia, por ejemplo, si un niño necesita, una niña, una terapia del habla, una terapia de motricidad, no vamos a encontrar cuánto puede costar un maestro o una maestra que acompañe el proceso educativo, cuánto cuestan clases adicionales que no precisamente son extracurriculares como de deportes que pueden llevar otros chiquitos y chiquitas, sino que muchas veces necesitan las personas con discapacidad, por ejemplo, visual, pagar clases particulares para el uso de braille, para el uso de tecnología, si le existieran. Tampoco vamos a encontrar cuánto cuesta en la canasta básica el acceso a apoyos técnicos como bastones, muletas, sillas de ruedas. Eso no aparece ni figura en la canasta básica, ni en la básica, ni en la ampliada, de cuánto económicamente se afectan las familias de las personas con discapacidad o las familias en donde existe uno o más miembros con alguna condición de discapacidad. Entonces, Guatemala no cuenta con un dato que nos permita decir, bueno, este es el gasto asociado a la discapacidad que enfrenta esta familia y podemos realizar una política pública destinada a este gasto. Entonces, vamos a encontrar que hay muchas más brechas que separan a las personas con discapacidad y las vuelven mucho más vulnerables a los efectos del cambio climático. Y por eso es importante establecer tanto lo que dice los protocolos y las convenciones, tanto la de discapacidad como la Convención del Desarrollo, las convenciones del cambio climático, los distintos acuerdos, incluso los objetivos de desarrollo sostenible, y cuestionándonos en este momento que venimos de un año bastante complejo donde enfrentamos no solo una emergencia sanitaria, sino particularmente en Guatemala 2 tormentas en las que las personas con discapacidad no están visibles en los datos, pero sí han sido partícipes de las consecuencias que han tenido estas dos tormentas. ¿Qué otros efectos podemos ver al tener invisibles a las personas con discapacidad en los planes de acción del cambio climático? Por ejemplo, uno de los principios fundamentales cuando hablamos de un enfoque de derechos humanos o un enfoque interseccional de derechos humanos, Adriana y el colega que me precedió hablaba sobre la importancia de la participación. Lo que hay que tomar en cuenta es que las personas con discapacidad también son un grupo de esas múltiples partes interesadas. O sea, no podemos avanzar o decir que estamos haciendo procesos incluyentes sin tomar en cuenta a las personas con discapacidad, porque muchas veces son las que se quedan atrás de las que se quedan atrás, ¿verdad? Están aún más atrás de las que se quedan atrás. Entonces, es importante manejar este principio de participación. Y cuando manejamos el principio de participación, hay que tomar en cuenta quién participa y en nombre y a quién representa en realidad.
En Guatemala, como en muchos países, la participación de las organizaciones que prestan servicios han sido más relevantes que la participación de las organizaciones de las personas con discapacidad. Y en el estudio de la Relatora Especial para los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre la participación en la vida pública y política de las personas con discapacidad, hay un párrafo que se resalta particularmente y dice: hay que tomar en cuenta que muchas organizaciones que prestan servicios a las personas con discapacidad también están siendo denunciadas por violar los derechos de las propias personas con discapacidad. Y acá tenemos un ejemplo de una denuncia en Guatemala. Un ejemplo en Guatemala de una organización que prestaba servicios o que presta servicios a personas con discapacidad y recibía donaciones de medicamentos que no eran tan fáciles de encontrar para las personas con discapacidad, y que a través de esta organización las personas con discapacidad las podían obtener. Una de estas personas con discapacidad denunció a la organización en la Procuraduría de los Derechos Humanos porque esta organización cobraba el costo del medicamento, y el medicamento era una donación. Según la denuncia de esta persona, lo que sucedió es que la organización le retiró el apoyo para brindarle el medicamento, y bajo la justificación que era una persona problemática, que no estaba contenta con nada, que por todo quería denunciar. Y entonces vamos viendo que esta organización incluso se sentaba a hablar y a incidir en nombre de las personas con discapacidad, tanto en su comunidad o en su municipalidad, como a incidencia en el plano nacional. Entonces hay que tener una claridad de quién participa, en nombre de quién participa, y también comprender que en general las personas con discapacidad también están asociados a múltiples prejuicios y múltiples formas de discriminación. Pero uno de los prejuicios más grandes que puede haber frente o contra las personas con discapacidad es que se cree que no tienen la capacidad de dar su propia opinión ni de decir las cuestiones que les afectan. Entonces, cuando se cree que las personas con discapacidad no tienen esta capacidad de dar su opinión y de decir las cosas que les afectan, estamos reforzando un prejuicio que puede ser nocivo, no solo en la participación activa de las personas con discapacidad, sino en el ejercicio de otros derechos. ¿Por qué hablé de la participación? Porque es un principio fundamental cuando hablamos de establecer planes de acción climáticos. ¿Qué otros derechos podemos ver afectados de las personas con discapacidad o se ven afectados de las personas con discapacidad en particular? Ahora vamos a ver cómo se afectan los derechos de las mujeres con discapacidad. En el acceso a la salud, por ejemplo, en zonas donde se ven mucho más afectadas por desastres naturales, donde hay un impacto del cambio climático, por sequías, por falta de alimentación, el acceso a la salud de las personas con discapacidad se ve más limitado. En principio porque la infraestructura de las instalaciones no es accesible, en principio, pero en segunda instancia porque muchas de estas situaciones que puede generar el cambio climático también afectan y agudizan la situación de salud de las personas con discapacidad cuando tienen prescripciones médicas. Por ejemplo, una persona con discapacidad física o que pueda tener lesión cerebral, que tenga asociado un problema respiratorio, viviendo en una zona de alta contaminación, también puede agudizar su condición de discapacidad. Entonces, aquí vemos cómo el derecho a la salud puede estar en un proceso de socavamiento.
En el tema del acceso a la educación es importante mencionar en nuestra oficina hemos generado un estudio temático sobre el impacto, un análisis del impacto del cambio climático y las personas con discapacidad. Y acá vemos que muchas personas con discapacidad no han recibido formación sobre medio ambiente, cambio climático, cómo puede afectar a nuestros derechos a nuestros derechos humanos, el cambio climático, o cómo puede afectar a nuestros derechos una gestión no adecuada del medio ambiente. Entonces, la mayoría de las personas con discapacidad no tiene una formación o no ha recibido ni un taller sobre educación en medio ambiente. Y es importante empezar a ver que puede ser una brecha que hay que empezar a cerrar para educar a las personas con discapacidad en este sentido. En el tema de la violencia hacia las mujeres con discapacidad, digamos que los efectos del cambio climático, como los que vivimos en Guatemala muchas veces, como tormentas, lo que puede pasar con los volcanes, con la actividad volcánica, tiene una repercusión que hay que prestar atención en este sentido. Por ejemplo, cuando abrimos muchas veces hogares temporales, albergues, la violencia hacia las mujeres se ve muy latente, pero la violencia hacia las mujeres con discapacidad mucho más. En principio, el tener acceso al agua y el saneamiento por falta de accesibilidad es sumamente complejo. Y las personas con discapacidad, incluso nosotros recabamos testimonios durante las tormentas de mujeres con discapacidad y decían que lo más difícil que ya se habían enfrentado en los albergues era poder tener higiene personal, por ejemplo, porque ya sea porque el lugar no era accesible para la higiene personal o bien porque no tenían la asistencia de una persona de su confianza y habían personas que decían que las habían apoyado a asearse o a tener su proceso de higiene personal en los albergues, pero que muchas veces no había un proceso de confianza. Por ejemplo, no todas las mujeres, decía una colega con discapacidad física, no todas las mujeres usuarias de silla de ruedas nos gusta que un hombre nos cargue, porque hay una invasión del cuerpo, digamos, en el traslado o por apoyo en su movilidad. Entonces, hay cosas que no se cuestionan, o por ejemplo, cuando se hacen kits de apoyo a mujeres, no se contempla el uso de pañales, por ejemplo, y muchas mujeres con discapacidad, y en su mayoría mujeres con discapacidad física o madres de las personas con discapacidad, que son muchas veces de las que no hablamos, pero que también llevan sus propias violencias y un proceso de empobrecimiento mucho más agudizable. En estos procesos o en estos apoyos que se generan por parte de las instituciones, no se contemplan esas necesidades básicas de las personas con discapacidad, por ejemplo. Y cuando hablamos de una situación de riesgo de emergencia, muchas veces no se considera que los apoyos técnicos son parte de las personas con discapacidad. Entonces, por ahí teníamos un testimonio de una persona con discapacidad, de una mujer, que decía que durante la tormenta Iota la evacuaron de su casa, pero que la cargaron, la llevaron al hogar temporal, pero no habían llevado con ella su silla de ruedas. Entonces, ¿qué pasaba? Había una nula movilidad de forma autónoma por parte de esta mujer, porque precisaba que muchas personas la cargaran, la llevaran, la trayeran, y entonces se ponía en una situación de mucha más vulnerabilidad. En términos del acceso a la vivienda, a la tierra, muchas veces las personas con discapacidad no están tomadas en cuenta como prioridad ni como visualizadas como personas que pueden acceder a la vivienda o a la
tierra. Y esto tiene que ver con un prejuicio que se sostiene sobre las personas con discapacidad, del que ya habíamos abordado de alguna manera, en el que las personas con discapacidad no toman sus propias decisiones, y si no toman sus decisiones, pues no pueden participar, y si no participan, pues tampoco las consideramos como personas que pueden tener acceso a una vivienda, acceso al saneamiento. Cuando se habla de los recolectores de agua, no se consideran que tengan condiciones mínimas de accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan acceder a ellas. Cuando hablamos, por ejemplo, de apoyos específicos que podemos darle a los hogares para combatir el cambio climático, no consideramos las necesidades particulares de las personas con discapacidad. Entonces, cuando hablamos de mujeres con discapacidad en particular, a las mujeres con discapacidad no las nombramos como jefas de hogar, y si lo son, y muchas, no las nombramos como mujeres que pueden participar activamente como madres, como esposas, como mujeres que pueden apoyar económicamente en su casa. Entonces, al no nombrarlas, al no visualizarlas, al no tenerlas presentes, como decía el colega, al no tener un barrido de las personas con discapacidad y las mujeres y sus necesidades particulares, pues hay una exclusión. Y aunque no es como de lo que más vayamos a hablar, en procesos de discriminación podríamos decir que lo que más afecta a las personas con discapacidad es la discriminación sistémica, que tiene que ver con la discriminación que hace el sistema, y que cuando sostenemos esa discriminación sistémica también las vamos a ver afectadas, no solo porque no se consideran en los planes de acción del cambio climático, sino que no estamos asociando los efectos que puede tener el cambio climático para el acceso a la salud, para el desarrollo de la salud de las personas con discapacidad. No las vemos activamente como formadores, como educadores, como educandos de medio ambiente ni cambio climático, y entonces estamos separándolas de su ejercicio ciudadano. Yo me voy a quedar por ahí y voy a quedarme pendiente de las preguntas. Muchísimas gracias, Silpa, y gracias por tus valiosos aportes.